Ok, buenos días para todos. Iniciamos con la sesión del día, que va a ser con el tema de la resistencia. Para la anterior semana no teníamos actividad, ¿cierto? Porque fue la de actividad de bilingüismo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, Bueno, señor. vale. Entonces iniciamos ya con el tema. ¿Me confirman si ven la pantalla compartida? Sí, profe, sí. Listo, perfecto. Bueno, hoy tenemos como tema la resistencia. Y como siempre, yo siempre les voy a preguntar qué piensan ustedes sobre el tema, qué creen que es la resistencia. Profe, es la capacidad de aguantar, mm, no sé, aguantar físicamente un, un ejercicio o un trabajo. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, entonces no nos olvidemos que la resistencia forma parte de las capacidades condicionales, que es la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Y entonces, la resistencia como capacidad física condicional se puede conceptualizar como la posibilidad que tiene el organismo de ejecutar un esfuerzo determinado soportando los síntomas de la fatiga sin disminuir la eficiencia. Le voy a dar ingreso a Julián David Jiménez. Buenos días. Julián, buenos días. Julián, ¿eres de este grupo o no? No te tengo en lista. Julián David. Julián David, ¿me respondes, por favor? Profe, qué pena, es que me está hablando a mí, pero es que no le ha respondido porque yo me llamo Miguel, pero es que no me he dado cuenta que ingresé con una cuenta de correo diferente. Ah, ok, perfecto. Listo, Qué Miguel. pena. Vale, vale, sí, sí, es que estaba pendiente de ver por el nombre. Vale. Bueno, entonces proseguimos. Entonces decíamos que la resistencia es la capacidad de que tiene un organismo de ejecutar un esfuerzo determinado soportando los síntomas de la fatiga sin disminuir la eficiencia. ¿De acuerdo? Según el autor Grosser, es la capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos relativamente largos y o la capacidad de recuperación rápida después de los esfuerzos. Este autor toma también como parte de la resistencia la capacidad de recuperación. Según Mano, es la capacidad de resistir la fatiga en trabajos de prolongada duración. Según Alves, la resistencia es la capacidad de una prestación de una determinada intensidad sin deterioro de la eficiencia mecánica, a pesar de la acumulación de la fatiga. ¿Listo? Entonces vamos a ver diferentes formas de clasificar la resistencia. Esta es una que es la resistencia cardiorrespiratoria o la resistencia local o muscular. Entonces, decimos que la resistencia general o cardiorrespiratoria comprende la estimulación principal del sistema cardiovascular y respiratorio, abarcando el cuerpo como un todo, o sea, cuando el ejercicio físico abarca todo el cuerpo. Esto se realiza mediante la ejecución de movimientos cíclicos, ya vimos que es cíclico, ¿sí se acuerdan?
Sí, señor. Señor. Vale, perfecto. Entonces, mediante la realización o ejecución de ejercicios cíclicos y prolongados en el tiempo, donde se involucren en el movimiento varias articulaciones y masas musculares de gran volumen. ¿Cuál será una masa muscular de gran volumen? ¿Cuál creen? ¿Cuádriceps? Los cuádriceps, sí, exacto. ¿Cierto? Perfecto. La resistencia local o muscular. Esta resistencia se refiere a la capacidad del músculo de realizar un trabajo prolongado soportando los síntomas de la fatiga. Como ustedes ven, siempre vamos a hablar de los síntomas de la fatiga. Después ustedes van a profundizar en los otros semestres qué es la fatiga, cómo se presenta, ¿cierto? La ejecución se estimula solo una musculatura, una sección corporal específica. Bueno, esta es otra clasificación de la resistencia y se basa en los sistemas energéticos. ¿Ustedes qué pueden entender como los sistemas energéticos? Los lugares en el cuerpo de donde se saca la energía, digamos, yo qué sé, el azúcar, la parte de las calorías, Sí, la exacto. parte pues, de la grasa. Sí, muy bien. Los sistemas energéticos tienen que ver con esa parte. ¿Listo? Entonces la resistencia tiene mucha relación, una gran relación con el funcionamiento de los sistemas energéticos. Ahorita vamos a ver unas gráficas de cómo más o menos están funcionando los sistemas energéticos. Entonces todo esto va de acuerdo a la intensidad y al volumen con el que se ejecuten los trabajos. Entonces habrá, según esto, habrá un mayor predominio o no de cada uno de ellos. ¿Listo? También tiene que ver con el tipo y la cantidad de combustible que se utiliza para desarrollar la actividad. Las actividades muy intensas y de duración relativamente corta se utilizan los combustibles que son el glucógeno y el PC. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada hablé del PC? ¿Sí se acuerdan qué es? PC no, profe. El PC es la fosfocreatina. Es un combustible que está dentro de la célula y el glucógeno igual. ¿Listo? No se les olvide que es el PC. Siempre van a ustedes, cuando estemos hablando de sistemas energéticos, van a hablar del PC y del glucógeno y de los lípidos y ácidos grasos. Profe, ¿puede repetir qué especie, por favor? Es fosfocreatina. Es un compuesto que va a estar dentro de la mitocondria. Ahorita más o menos les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál podría ser un ejercicio intenso de duración corto? Un ejercicio, digamos en taekwondo, sí, por ejemplo, hay una cosa que a uno lo ponen a hacer a máxima velocidad pateo, lo que usted más pueda, en 20 segundos, por ejemplo, y Sí, después lo dejan descansando por ahí 10 segundos y otra vez vuelve los 20 segundos a toda velocidad, intentando no bajar el rendimiento. Creo que podría ser eso. sí, perfecto, muy bien. Ese es un ejemplo de un ejercicio intenso de duración corta. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, lo que utilizamos, el combustible que utilizamos va a ser el glucógeno y la fosfocreatina. En ejercicios de trabajos intensos, pero un poquito más prolongados, más de los 10 segundos, vamos a trabajar no más solo con el glucógeno, que es el otro sistema energético. Luego, en ejercicios de intensidad media o baja, prolongada y en el tiempo prolongada se va el combustible predominante, van a ser los ácidos grasos libres. ¿Cuál sería un ejercicio de intensidad media baja y prolongada en el tiempo? Tal vez saltar lazo puede ser. Cuando hablamos de prolongada en el tiempo, tenemos que tener claro más o menos cuánto tiempo. Ahorita vamos a igual a ver también una tabla, pero ¿cuánto ustedes creen que hablamos de prolongado en el tiempo? Digamos,
más de 40 minutos. Exactamente. Digamos, estar corriendo, por ejemplo, estar corriendo más de 30 minutos, saltar lazo más de 40 o algo así. Sí, perfecto. Ese es un ejemplo de un ejercicio de intensidad media-baja, pero prolongada en el tiempo. ¿Ustedes conocen qué es el Ironman? No, señor. No el héroe, sino una Profe, prueba. sí, he escuchado eso. Exacto. Esa prueba va a utilizar muchísimo y es una prueba de intensidad, pero ya esa intensidad ya es media, no es tan baja y es prolongada en el tiempo. Para los que no las conocen, hay tiempos de 8, 10 horas en la prueba, para que ustedes después busquen y averigüen qué es el Ironman. Bueno, otras clasificaciones de la resistencia van con relación al volumen de la musculatura implicada, ¿cierto? Entonces, yo puedo, de ningunas, o sea, todas las clasificaciones que les estoy mostrando no es la que es y porque el profe Oscar me dijo que la resistencia se clasificaba en resistencia general o específica, esa es y punto, no. Muchos autores han planteado estas formas de clasificar la resistencia, pero nosotros lo que hacemos es tomar la que más se adecue a nuestro campo de acción, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bueno conocerlas todas. O a veces todas pueden estar relacionadas con todas e interrelacionadas. ¿Ok? Bueno, entonces, de acuerdo al volumen de la musculatura utilizada, cuando hablamos de la clasificación de la resistencia en resistencia general, la actividad física debe abarcar más del 1/6 a 1/7 de la musculatura total del cuerpo. ¿Ok? Cuando se abarca más de esta fracción del cuerpo, de esta musculatura, va a estar implicado el sistema cardiorrespiratorio y la musculatura para utilización de oxígeno. Entonces, te acaba de tener en cuenta que una pierna, solo una pierna, tiene aproximadamente 1/6 de toda la musculatura del cuerpo. ¿Queda claro? Sí, señor. Vale, perfecto. La resistencia local, que es la otra resistencia según la musculatura, abarca menos de ese 1/6 de la musculatura total del cuerpo. Entonces aquí tienen una incidencia en los procesos de generación de energía local. Por ejemplo, podemos tomar una mancuerna y hacer unas 50 repeticiones con una intensidad baja en el solo bíceps. ¿De acuerdo? Entonces es un ejemplo de una resistencia local. Para hacer una resistencia general podemos hacer estos ejercicios como correr, nadar, pedalear, subir, bajar, hacer clase de aeróbicos o clase de rumba. Entonces, si vemos en cada una de estas actividades, se está trabajando con más de ese 6%, de esa sexta fracción de la musculatura del cuerpo. ¿Ok? En la resistencia local podemos hacer sobrecarga externa, como les decía, con una mancuerna, y se deben hacer movimientos cíclicos o repetitivos. Hay otra clasificación que es la resistencia con relación al sistema energético utilizado o el mismo metabolismo. Entonces varios autores, como les digo, le cambian el nombre, el concepto, pero en sí pueden llegar a ser el mismo. Entonces tenemos acá como en primer lugar la resistencia aeróbica. Esta resistencia aeróbica se estimula mediante la ejecución de ejercicios cuya intensidad permita procesos de generación de energía utilizando el oxígeno. ¿Ustedes más o menos saben cómo funciona eso? ¿Cómo se utiliza el oxígeno? ¿O cómo incide ahí? No, señor. Bueno, Me, señor. me imagino que pues el oxígeno que le llega a los músculos para poder retardar un poco más la fatiga o algo así. No, ahí sí hay dos temas diferentes, que retardar la fatiga es otra parte que lo que hace como tal el oxígeno. Después ustedes cuando vean el ciclo de Krebs, yo siempre les voy a hablar también del ciclo de Krebs porque lo deben de aprender.
van a ver cómo entra el oxígeno al cuerpo y cómo funciona para crear ese combustible. ¿Cuál es el combustible de la célula que llega a la célula para poder hacer la contracción, que ya les mostré cómo era la contracción de la miosina y la actina? ¿Recuerdan? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Ustedes saben cuál es el combustible? Yo ya les había nombrado cuál es el combustible que está en la célula, como la gasolina del motor de un vehículo. Porque allá no llega un pedazo de carne, no llega el arroz, allá no llega la papa, ¿cierto? ¿Qué está dentro de las células? Yo se las había nombrado. A las células llegan minerales y llegan, digamos, como pequeños fragmentos, digamos, de, yo qué sé, calcio, zinc, vitaminas, etcétera. Y Sí, oxígeno también. esos son componentes, pero hay un compuesto que se llama el ATP. No se les puede olvidar que es el ATP. ¿Listo? Yo les había dicho que es el trifosfato. Sí, el ATP, Trifosfato. pues, es el que le da la energía a la célula. Digamos que Exacto. en el funcionamiento de los ribosomas, creo que era, es el que ayuda pues a todo ese proceso para que puedan funcionar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el carro, cuando entra la gasolina, que ustedes saben que la gasolina está compuesta por carbonos e hidrógenos como química orgánica. ¿Sí vieron química orgánica? Sí. ¿O no, muchachos? ¿Se acuerdan de la química orgánica? No, señor. Que todo está basado sobre el carbono, el hidrógeno y algunos otros minerales como el metano, el metilo, los enlaces covalentes. ¿No? ¿No se acuerdan? En el colegio, en química, creo que fue que vimos eso, pero no Exacto. me acuerdo muy bien. No, en este nosotros vamos a ver también mucho sobre eso. Pues para que vayan revisando, que esto es a química orgánica. Entonces, como les decía, en el vehículo, en un carro, en un motor, ¿qué pasa? Entra la gasolina, que es un compuesto de muchos carbonos unidos a hidrógenos, ¿cierto? Y a unos nitrógenos. Entonces está la gasolina, ¿cierto? Y por otro lado, cuando entra el aire al motor, hace una combustión, el motor produce una explosión que hace mover el carro y como resultado sale CO2. ¿Por qué saldrá CO2? Porque... Hable, Miguel, hable. Porque se evaporiza, ¿no? Sí, Porque allá, se va, señor. porque se vaporiza. Cuando están adentro y se hace esa reacción química, los componentes de la gasolina, que son muchos carbonos e hidrógenos que están unidos, se parten, se abren y producen la energía y como resultado esos carbonos se unen con los oxígenos y salen como ese gas. Nosotros tenemos algo parecido porque también ingerimos en la respiración oxígeno y botamos CO2, ¿cierto? También haciendo una reacción química dentro del cuerpo, una reacción bioquímica. Bueno, como hablábamos anteriormente, en la resistencia aeróbica utilizamos el oxígeno. En la resistencia anaeróbica es sin la presencia de oxígeno con exigencias físicas de muy alta intensidad, ¿cierto? También puede generar energía sin la presencia de oxígeno. Lo de resistencia anaeróbica básicamente son esos ejercicios que uno lo ponen a hacer, que a uno lo dejan, sí, que uno casi ni puede alcanzar a tomar aire cuando ya está comenzando el otro. No, no, ese es un método de entrenamiento que la verdad no me gusta porque igual no hay recuperación, no hay densidad en el ejercicio. Pero bueno, para responder tu pregunta, la resistencia anaeróbica, ustedes han hecho carreras así, haber calentado, estar recuperados y los ponen a correr 100 metros, tú terminas los 100 metros y haces como
y ya, ¿cierto? Porque uno después de los 100 metros, uno termina así respirando con fatiga, con esa falta de oxígeno, no, o sí. Pues todo depende de la intensidad, porque si lo ponen a uno a correr en pique, pues obviamente cuando uno termine los 100 metros va a terminar ahogado. Pero si uno lo ponen a trotar, pues cuando termine los 100 metros va a estar tranquilo. ¿Tú has hecho lo de la prueba de los 100 metros? Me parece que no. Pues no, pero me imagino. O sea, realmente estoy como diciendo. Exacto, entonces quiero que hagan después cuando tengan la oportunidad este fin de semana, si van a salir o al hacer alguna actividad, hagan una carrera de 100 metros, 100 metros es una cuadra, ¿cierto? Hagan la carrera, máxima velocidad, y ustedes no van a terminar, pero así ahogados, sino como, la terminé y ya. El corazón sí está rápido, pero los pulmones no están ingiriendo y botando CO2 todo el tiempo, ¿cierto? ¿Quién Sí, ha sí, hecho esa prueba? Ah, yo bueno, pues lo de fútbol. sí, Sí, exacto. sí, sí, es muy cierto, pues uno hace como lo que se hace y ya como que disminuye pues la carga, por decirlo así, lo que hizo, haciendo pues, pero si ese es el gesto, literalmente si es el gesto que uno hace cuando pues termina eso. Exactamente. Entonces, tienes toda la razón. Por eso hablamos que la resistencia anaeróbica es sin la presencia de oxígeno. ¿Qué sucede acá? Que en la célula hay un almacenamiento de energía, que es la fosfocreatina, que habíamos hablado ahorita, y el glucógeno, ¿cierto? Entonces, lo que hace uno en esos 100 metros es gastar lo que está, esa energía que ya está guardada en el músculo, y esa energía dura más o menos 10 segundos. Por eso uno no necesita de oxígeno. Bueno, tenemos que ya con este ejemplo que dimos, vemos la diferencia entre la resistencia aeróbica y la anaeróbica. ¿De acuerdo? Es muy difícil encontrar y hacer ejercicios donde hagamos de forma pura un ejercicio anaeróbico o un ejercicio aeróbico. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Entonces, si vemos la línea roja, es la predominancia del sistema aeróbico con consumo de oxígeno. ¿La ven? Sí. La línea de rayas es el sistema de fosfágeno, que le decía que es de la máxima velocidad, ¿cierto? Y si la ven, va decreciendo, va inclinada hacia cero. Y hay otro sistema que es este punteadito, que utiliza el glucógeno, que no es tan potente, que en el inicio de la carrera nos da energía, pero también se va acabando en el tiempo. ¿Por qué no pongo aquí segundos ni tiempos específicos? Porque cada persona es diferente. ¿Se entiende la gráfica? Sí, Entonces, señor. un ejemplo para que ustedes la vayan entendiendo. Como les decía, nunca voy a encontrar un ejercicio puro del sistema aeróbico. ¿Por qué no? Porque el sistema aeróbico también comienza desde unos segundos después de iniciar uno el ejercicio, comienza uno a incrementar, a usar este sistema aeróbico, a usar el oxígeno, ¿cierto? Y va incrementando en el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago la carrera de 100 metros, tengo ese almacenaje de energía dentro de la célula y tengo mucha energía, pero se me acaba muy rápido. Muy, muy rápido se me acaba esa energía explosiva que tengo en los músculos. En el mismo tiempo también estoy trabajando con glucógeno, que también me provee energía, pero también se acaba. Y todo esto pasa al mismo tiempo durante un tiempo de ejercicio. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Queda claro?
Porque cuando ustedes les pregunten, bueno, ¿en qué momento comienzo yo a usar el sistema aeróbico? ¿Qué responderían ustedes ahí? Katherine, que he estado como callada hoy. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Si a ustedes les preguntan que en qué momento comienza uno a usar, o una persona normal comienza a usar el sistema aeróbico, ¿cuál sería ese momento? Pues, pues que yo sepa, el sistema aeróbico es como hacer movimientos coordinados, por así decirlo. Pues sería como cuando empieza a, a bailar, por lo menos podría ser una, ¿no? Sí, exacto, pero todo lo que vemos en el sistema aeróbico va con relación al tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es el momento en el que el cuerpo pues necesita comenzar a, a utilizar oxígeno. En el Sí, momento en el que ya sube como de intensidad y pasa ese momento de lo que usted dijo ahorita de que las células tienen el sistema sin oxígeno, que eran como 10 segundos y después de esos 10 segundos uno ya necesita comenzar a respirar. Ese es el momento en el que se comienza a utilizar el sistema aeróbico. exacto. Pero como tal no existe un minuto preciso que yo dije, no, ya acabé mi sistema anaeróbico y comienzo a utilizar mi sistema aeróbico, no existe. Entonces por eso lo vemos acá. Siempre en algún momento todos los tres están presentes, aquí en el centro. Los tres están presentes. ¿Que hay predominancia de unos más que otros en algunas partes? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde predomina el sistema de fosfágenos o ese es glucolítico de potencia? O se les ponen muchos nombres. ¿Listo? Para que ustedes no se confundan. El sistema que más potencia y energía nos da comienza desde los 0 segundos, más o menos hasta los 10 y se acaba muy, muy rápido. Y más o menos, y en muchas, hablando para allá, es el sistema aeróbico donde necesitamos ese oxígeno para proveernos de energía. Más o menos, algunos autores dicen que a partir de los 30 o 40 minutos, en los autores que yo revisé para esta presentación, nos dicen que después de los 90 minutos comenzamos a utilizar el sistema aeróbico. ¿Listo? Bueno, entonces aquí más o menos estamos hablando del porcentaje de participación de los sistemas. Entonces, ¿ustedes ya reconocen cuando hay dos comillas qué significa y cuando hay una sola qué significa? Minutos y segundos. No, señor. Vale, vale, Catherine. Entonces, cuando tenemos dos comillas, hablamos de segundos y cuando tenemos una sola comilla, hablamos de minutos. ¿Cierto? Entonces, según este autor, que es Grosser, nos dice que durante la duración del esfuerzo, que es hasta 20 segundos, 40 segundos, entre 1 minuto y 8 minutos y más de 8 minutos, tenemos que el sistema aeróbico participa como de 0 a un 5%, no más. Pero en el sistema anaeróbico participa de un 90 a un 100% aportando energía. Estamos hablando de la aportación de energía. Hasta los 40 segundos el sistema aeróbico ya sube un poquito más y aumenta a aportar energía en un 20%. El sistema anaeróbico sigue aportando la gran mayoría con un 80%. Entre 1 minuto y 8 minutos, el sistema aeróbico ya comienza a aportar entre 20 y 80%. Y el sistema anaeróbico comienza a bajar, como vimos en la gráfica, aportando de a 80, disminuyendo a un 20%. Cuando ya trabajamos de 8 minutos, el sistema aeróbico comienza a aportar más del 80% y el sistema anaeróbico aporta todavía, pero por menos de un 20%. ¿Cierto? Según este autor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay esta clasificación habla sobre la resistencia según los sistemas energéticos, también, pero desde otro punto de vista de la manera calórica. ¿Cierto? Entonces la característica principal de la resistencia como capacidad física
es que permite la realización de un trabajo prolongado en el tiempo, pero manteniendo constantes parámetros de eficiencia motora. Si ustedes se han dado cuenta, esto es muy reiterativo, igual les sirve a ustedes como para tener claro qué es la resistencia. Es mantener ese ejercicio prolongado en el tiempo con una constante en eficiencia. Porque yo podría comenzar a correr con 15 kilómetros a 20 kilómetros por hora, pero después de los 30 minutos estoy corriendo a 8 kilómetros por hora, que eso es casi caminando, entonces se perdió la eficiencia motora. ¿Cierto? ¿Por qué hablamos de sistemas energéticos y la resistencia? ¿Por qué creen? Pues yo creo, pues porque en la resistencia tiene que ver mucho la energía, ya que es como la fuente para que se dé una buena resistencia. Como usted lo decía, con el ejemplo pues del carro, ¿sí? El carro entre más gasolina tenga, digamos que tiene el tanque lleno, pues va a rendir mucho más. Mientras que si tiene poco tanque, pues uno va a tener que bregar a no pisarle mucho el acelerador, sí, o sea, no va a tener Que una se van buena a eficacia. sin gasolina. Entonces tiene que ver en eso el sistema energético y la resistencia. Perfecto, es el mejor ejemplo que uno puede dar, es ese. Igual con el carro. Entonces yo tengo el carro lleno con el tanque lleno de gasolina, yo puedo recorrer, no sé, ejemplo, unos 300 kilómetros, ¿cierto? Y asimismo va a estar el cuerpo humano. Pero entonces ¿cómo puedo decir que si una persona con obesidad, entonces ya va a correr 100 kilómetros? ¿Por qué no? Si tiene mucha capacidad, mucho almacenaje de energía. Ahí ya creo que entra como la primera parte que era la parte muscular, la parte de masa corporal. Entonces ya tiene que manejar mucho más peso, por ende va a gastar más energía. Digamos, un carrito normal pues necesita menos combustible que un remolque, por ejemplo. ¿Sí? Creo que va Exacto. como por ese lado. Sí, muy bien. No sé cómo hacerle el ejemplo con Catherine, no sé si ella sepa de algo de automóviles para que quede bien esto claro. ¿O si se comprende, Catherine? Pues yo no sé mucho de carros, pero pues no, la verdad estoy como un poquito confundida. Pues, Ok, profe, vale. no sé si, pues un ejemplo, usted me corregirá, si digamos lo de la persona obesa es, digamos, un carro normal, o sea, que solo tenga un pasajero o algo así, pues va a andar más rápido. Y Sí, pues, y si le metemos a un carro, no sé, nos vamos de viaje, le metemos maletas, peso, pues va a andar más lento y pues va a tener como, o sea, si no, o sea, si me hago entender, no va a tener como la sí, misma capacidad de andar. exactamente. Además que Pero va a dejar más peso. En lo que nosotros nos diferenciamos con una máquina es que la máquina al usarla se va deteriorando. Nosotros somos todo lo contrario como seres vivos. Entre más lo utilicemos, más eficientes nos volvemos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese vehículo comparado con la persona obesa, como no se ha utilizado, ese vehículo de la persona obesa tiene de las llantas malas, amortiguación mala, el propio motor está sin sincronizar. ¿Sí me hago entender? Pero como nosotros somos seres vivos y entre más nos movamos, más eficientes nos volvemos, nuestros sistemas, todo nuestro sistema muscular, nervioso, todo eso se va volviendo más eficiente y mejor. Entonces somos una máquina perfecta. Entonces, para Catherine, vuelvo y repito, si yo tengo, o sea, si hablamos de resistencia es recorrer, digamos, ejemplo fácil, vamos a recorrer una maratón que son 40 kilómetros. Y los maratonistas lo recorren, no estoy seguro, pero creo que lo recorren en una hora algo. Creo que están menos, ¿cierto? O en 2 horas, no me acuerdo bien. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para resistir y aguantar
recorrer esos 40 kilómetros, esos 42 kilómetros. Por eso hablamos de la gasolina. Igual tú obviamente tú sabes que si en el carro tiene gasolina, anda más kilómetros, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de los sistemas energéticos. Los sistemas energéticos son los que nos aportan esa gasolina, ese combustible para poder movernos y hacer el ejercicio. ¿Sí se entiende? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces como les decía, la única fuente energética para hacer la contracción muscular es el ATP, el adenosintrifosfato. Este tiene un almacenaje en el músculo que nos va a dar por mucho una contracción muscular durante 1 o 2 minutos. No hay más. ¿Por qué? Porque, digamos, para tener mucho más almacenaje se puede aumentar, pero no, digamos, nosotros no podemos andar con unos bíceps así de grandes y unas piernas así de grandes solo guardando el combustible. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo lo transforma en lípidos, en grasas, para ocupar menos espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos, para seguir haciendo contracción muscular, necesitamos de diversos combustibles para volver a formar el ATP. Siempre va a estar como en ese ciclo de Krebs, porque el componente químico es el ATP, pero no hay muy poco en las células. Entonces se guarda en lípidos, en otra parte. Cuando comienzo a hacer ejercicio, se me acaba el ATP y el cuerpo dice, necesito hacer ATP a partir de mis grasas. Hago el ciclo de Krebs, genero ATP, se los doy a mis músculos, produzco el movimiento y acabo. Cuando como, la comida que se necesita la convierta otra vez en ATP y si no, convierto el ATP y lo guardo como lípido. ¿Sabían eso? Sí, señor, eso sí lo sabía, pues no en forma de lípidos, sino que la energía que no quemamos, sí, la gasolina que no gastamos se almacena en otro lugar para después, digámoslo así. Y pues ahí es Exactamente. ahí es donde salen los gorditos y todo eso. Exacto. Entonces ya en términos más técnicos se llaman ácidos grasos libres o lípidos. ¿Listo? Entonces, por esto mismo hablamos de los 3 sistemas de producción energética. Esto nos da el aporte para la reconstitución de ATP. ¿Qué quiere decir esa reconstitución? Acabé de explicarlo. En el momento pues en el que el ATP vuelve a, o sea, los componentes como que se juntan y crean otra vez esa fuente de energía llamada ATP. Exactamente, sí, muy bien. Bueno, entonces en esta clasificación ya hablamos de 3 sistemas, ¿cierto? Entonces hablamos del sistema número 1, que es el anaeróbico aláctico. ¿Qué quiere decir ese aláctico? Todas las palabras tienen un significado, uno no puede dejar pasar esas palabras así porque sí. No, profe, no sé qué es láctico ni aláctico. Perfecto. ¿Alguno de ustedes saben? No, señor. Vale. Listo. Voy a darles una explicación sencilla, fácil, porque igual esto es más sobre la bioquímica y el ciclo de Krebs, pero como hablamos de resistencia, hay que tener como claro, después van a ahondar y profundizar en ese tema. El ácido láctico es un subproducto del ciclo de Krebs. Entonces hay investigaciones que hablan que ustedes cuando han hecho ejercicios y saben que se está dolorido, obviamente, ¿cierto? El ácido láctico, lo que le deja a uno doliendo los músculos al no estirar o al no tener una compensación buena, digámoslo así. Lo que pasa es que, exacto, hay veces que se toma ese ácido láctico porque se hizo mal el ejercicio. Y no, el ácido láctico es un subproducto de esa combustión, de esa
esas reacciones químicas de tanto procesar lípidos en ATP para crear energía, aparece como subproducto, como un producto diferente, el ácido láctico. El ácido láctico, en algunas investigaciones dice que se cristaliza cuando se enfría, cuando ya se dejó de hacer ejercicio, y eso es lo que duele. Otra forma de ese dolor también son los microdesgarres dentro del músculo, pero bueno, en este momento vamos a hablar sobre lo del ácido láctico. Entonces, no sé si a ustedes les han dicho que para que ustedes no queden adoloridos toda una semana, ¿qué deben hacer? ¿Qué les han dicho? Que para realizar como un buen estiramiento al finalizar los ejercicios. Sí, Pues, ¿Sí me escuchan bien? Es que creo que el micrófono está fallando. sí, pero se iba escucha bien. todo. Ah, ok. Pues desde mi punto de vista, el ácido láctico pues se debe estirar para que no se almacene en una sola parte y pues duela. Sí, es que eso lo Pero estoy viendo, es lo como un imaginario de todos. Dime. bien, también tengo, También, también tengo como conocimiento de que el ácido láctico, digamos que se quita al final de la clase, digamos que antes de eso vinimos con una carga muy fuerte, sí. Entonces tenemos que comenzar a bajar la carga, pero también con movimiento, como para que el ácido láctico va como a distribuir más o menos y después sí llega el estiramiento. Sí, algo así. Bueno, yo no voy a decir que el estiramiento no sirve para nada, porque sí, obviamente sirve, pero no, la función del estiramiento no es para tanto hacia el ácido láctico. La función del estiramiento es para relajar los músculos, pero para poder eliminar el ácido láctico, o sea, el músculo se llenó del ácido láctico. El ácido láctico es un medidor de fatiga, no sé si ustedes han escuchado eso, que se toma se hace la prueba de lactato, que no sé qué. ¿Sí lo han escuchado o no? No, no lo había estado, bro. no, señor. Bueno, cuando ustedes escuchen que le van a hacer a un deportista una prueba lactato, hacen una prueba de sangre y midan cuánto ácido láctico hay en sangre, ¿cierto? Según esa cantidad hay unas tablas y dicen cuánta fatiga tiene el cuerpo. ¿Listo? El ácido láctico es un medidor de la fatiga. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer uno para sacar ese ácido láctico de los músculos y que dejen de doler? Entonces, Hacer, señor, perdón, además del perdón. estiramiento, Sí, hacer un movimiento diferente al que pues ya se estaba haciendo. No sé, mi mejor ejemplo es como cuando uno corre. Un ejemplo, uno está subiendo como una trocha, una subida. sí, Y pues bajar, no sé, uno baja no solo por las articulaciones, sino va bajando, no en forma recta, sino como en forma zigzag. sí, pero igual hay movimiento, hay trabajo de muscular. Entonces, miren a lo que voy. Cuando tú hiciste el entrenamiento, digamos, sábado, el domingo amaneces que no puedes, a veces hay dolor tardío, que el domingo no estás bien, pero el lunes te levantas y te duele todo, ¿cierto? ¿Qué hacemos ya el lunes? Ya no cuando ya terminamos el entrenamiento y estiramos, porque todo se estira y se hace normal, y igualmente duele. ¿Qué se hace el lunes después de sábado de entrenamiento? Lo que debemos hacer es un ejercicio de baja intensidad y larga duración. ¿Para qué? Entonces, como el ácido láctico es un subproducto del ciclo de Krebs, de la producción de energía, este ácido láctico se debe resintetizar. Entonces, digamos, con el ejemplo que tú pusiste ahorita, subimos Monserrate corriendo, quedamos adoloridos el lunes y casi no nos paramos. Si yo no hago nada y me quedo quieto, ese ácido láctico sigue en el músculo hasta que se resintetice de igual. Se tiene que resintetizar, se tiene que absorber, ¿cierto? Entonces, si yo me quedo quieto, me va a durar una semana. Entonces, la mejor forma de eliminar ese ácido láctico es hacer un trote muy suave. Puede uno montarse una elíptica, puede uno montar bicicleta, hacerlo muy suave. ¿Para qué? Para que el músculo haga otro ciclo de Krebs, tome el ácido láctico y vuelva y lo convierta en energía. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta.
Señor. ¿Caminar serviría para quitar ese ácido láctico, por ejemplo? Sí, pero más rápido. Un poquito más rápido. Ah, vale, profe, vale. Entonces, ustedes de ahora en adelante van a tratar de probar eso el día que ustedes queden adoloridos. Quédense una semana quietos y les va a durar el dolor por ahí más o menos los 4 días, casi toda la semana. Después intenten hacer lo que les digo, hagan una actividad por ahí de 1 hora, suave, muy suave, caminar rápido, trotar suavecito, montar bicicleta suave, una elíptica, y el dolor les va a durar hasta el día siguiente y se acaba. Para que lo prueben, ¿de acuerdo? Bueno, retomemos. Entonces el sistema anaeróbico aláctico, el combustible principal es la fosfocreatina. Esta potencia, o sea, aquí se clasifica en sistema anaeróbico láctico de potencia y uno de capacidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar acá? Que la máxima aceleración, digamos en ejemplo la carrera de 100 metros, la máxima aceleración. ¿Saben la diferencia entre aceleración y velocidad? Para dejar esto claro. Aceleración básicamente es como, digamos, uno inicia trotando y comienza a acelerar para comenzar a correr a máxima velocidad. Y velocidad es desde el inicio comenzar a correr a toda, por No, ejemplo. ¿Sí? ¿No era no. así? Tienes algo por ahí, pero no, no es así. ¿Alguien más tiene como eso claro? ¿O no? Es como ir subiendo la intensidad, se podría decir, para hacer los ejercicios como más rápido. Sí. Entonces vamos a mirar así. Igual, vamos entonces en el carro y vamos a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa es la velocidad, 50 kilómetros por hora. La aceleración es el momento que yo cambio de 50 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora. Ese aumento, esa es la aceleración. ¿Sí? Y si me quedo en 60 kilómetros por hora, no estoy acelerando, mantengo la velocidad a 60 kilómetros por hora. ¿Queda claro? Sí, profe, ahora sí ya quedó claro. Listo. Entonces, cuando hablamos acá del sistema anaeróbico aláctico, cuando nos dicen no, en el sistema anaeróbico aláctico de potencia es de los 3 segundos a 4 segundos y de capacidad es de 10 segundos a 12 segundos. Entonces aquí yo les digo que van a relacionar la potencia con la aceleración y la capacidad con la velocidad. ¿Quién me podría explicar ese sistema anaeróbico aláctico? Como les dije. Pues, ¿puede volver a repetir, profe? Si hacemos la relación que la potencia es la aceleración y la velocidad es la capacidad, ¿cómo podría explicar este sistema anaeróbico aláctico? Pues, digamos, ahí aparece potencia 3 a 4 segundos. Como el momento en que tenemos la velocidad máxima, creo yo. Y pues la capacidad es de los 10 a 12 segundos. Es como lo, lo máximo que intentamos como aguantar era esa velocidad o esa potencia. Exacto. Entonces la potencia la tenemos como ese aumento de la fuerza y la capacidad es el mantener. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces, sistema anaeróbico láctico. Aquí se produce el ácido láctico. Entonces, el combustible es el glucógeno. ¿Qué sería el glucógeno? Una fuente de energía. Sí. El glucógeno es una transformación de la glucosa. ¿Y la glucosa qué es? Azúcar. Azúcar. Es un tipo de azúcar que está en sangre. Entonces, nosotros cuando el azúcar normal que le echamos al café o a la limonada
no me acuerdo muy bien, creo que se llama la sacarosa. O sea, hay muchos tipos de azúcar. El azúcar que tienen las frutas se llama fructosa, que es pura. La sacarosa ya es más química. Esa sacarosa o esa fructuosa no van directo a la sangre. El cuerpo las convierte en glucosa. Y luego lo convierte en glucógeno para que llegue en músculo. Entonces el glucógeno, sí, por eso les decía a ustedes que se sabían sobre la química orgánica. Cuando tenemos un metano y hacemos un doble enlace, ya se convierte en triple enlace, es un metino, y doble enlace creo que es un meteno. Pero no Sí, sé. profe, lo de alcano, alquino y alqueno creo que era. Exactamente, algo así. Solo es por un enlace entre el carbono y el hidrógeno. No sé si se acuerda Catherine, no sé si se acuerda Gabriel de esa Yo sí me química acuerdo, orgánica. Yo me me acuerdo acuerdo algo un de lo poco, que profe. Lo de que aparecía C y tenían que haber, digamos, una línea y era CH para completar el 2, después digamos que eran 4. Entonces, si estaban las otras tres líneas arriba, abajo y al otro lado, era solo un C y arriba estaba el CH o el metino o el etilo, etc. Exacto, entonces aquí vamos a ver bastante de eso. Listo, entonces ya aquí en el sistema anaeróbico láctico podemos hablar que el láctico de potencia ya está entre los 30 y 40 segundos. ¿Cómo se diferencia esto? O sea, ¿cómo puedo decir que, que estoy corriendo en sistema anaeróbico láctico o en sistema anaeróbico aláctico o en aeróbico? Es según la intensidad, ¿de acuerdo? Cuando hacemos la máxima, trabajamos el anaeróbico aláctico, que esa máxima velocidad se aumenta a 3 a 4 minutos. Pero decimos que vamos a hacer una carrera de unos 300, 400 metros, yo no voy a salir a toda velocidad porque sabemos que nos cansamos y no alcanzamos a terminarla, entonces aumento mi velocidad un poco más lento, o sea, una intensidad mediana, ¿de acuerdo? ¿Sí lo saben diferenciar ahí cuando estamos corriendo? Sí, señor. Perfecto. Y cuando vamos a hacer una carrera aeróbica, por ahí que no, ustedes no sé si han hecho ya la prueba de los 10.000 metros. ¿Se la han hecho? no, señor. Exacto. Ustedes igual tienen que hacerla en esta carrera. Ustedes saben que no van a arrancar con toda la potencia, sino que van a ir aumentando, y ese aumento de potencia en el sistema aeróbico se puede ir haciendo entre 3 y 10 minutos, mientras uno va calentando, va aumentando velocidad, ¿cierto? Y la capacidad en el sistema aeróbico es muy larga, como les dije, en el Ironman pueden durar 8, 9 horas haciendo una prueba sin descansar. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte? Sí, señor. Perfecto, Profe, ahorita que estamos hablando del glucógeno y la glucosa y eso, yo tenía una pregunta. señor. Eh, digamos que qué repercusión tiene en el cuerpo, digamos que no intentar no comer azúcares, ¿sí? Digamos, normalmente una persona, digamos que en alto rendimiento y cosas así, intenta como comer lo, lo menos mal, digámoslo así, sí. Por ende, digamos que a veces intenta como quitar azúcares y eso. ¿Qué repercusiones puede tener eso en el cuerpo? O que, digamos, en el sistema de energía. Bueno, todo está, para responder esa pregunta, todo está interrelacionado y todo depende. Porque tú me puedes decir que yo soy un, un ciclista de alto rendimiento, y el ciclista de alto rendimiento lo mandan a comer pasta, arroz, papa, todo lo que tenga almidón, todo eso lo mandan a comer, pero les voy a preguntar por qué. Pero a un boxeador, a un de alguien de kickboxing, para mantener a ustedes de ese peso, les van a decir Sí. que no coman arroz, que no coman pasta. ¿Por qué? Pues, pues, digamos que el ciclista, ¿sí? No tiene que dar un peso, por ejemplo, ¿sí?
no tiene que estar, digamos que tan pendiente de que tiene que estar en tal peso obligatorio, y pues si su recorrido, digamos que pues en el ciclista que va a ser un pocotón de tiempo, pues va a gastar mucha más energía y va a necesitar mucho más combustible, ¿sí? Mientras que, digamos, el boxeador o, digamos, en este caso el tecondista, tiene que dar un peso, entonces no puede dejarse subir de peso, ¿sí? Entonces tiene que consumir menos energía y gastar más energía de la que consume para mantener o bajar ese peso. Sí, algo Entonces, así, pero digamos, hay que cambiar Por el como esos recorrido, profe. términos de comer menos, porque yo puedo comer más, pero comer bien, o puedo comer o ingerir la energía que necesita mi deporte. Por eso les decía que depende de qué deporte estamos haciendo, cuál sería una dieta balanceada, ¿cierto? Entonces el de no tomar azúcares, mmm, también es que hay que tomar muchas variables que están inmersas en ese tema. Porque si yo tengo que conocerme como, eso lo hace un nutricionista, él tiene que hacer una valoración y tiene que saber qué biotipo tiene la persona. Entonces yo en este momento yo me conozco y yo sé que yo soy tengo el biotipo mesoectomorfo, ¿cierto? No sé si yo les expliqué o les hablé algo de los biotipos. no, señor, pero digamos que mi conocimiento está ectomorfo, mesomorfo Endomorfo. y endomorfo, sí, que es uno que es como delgado, otro que es gordito y otro que es como el cuerpo atlético, más o menos. Exacto. Pero uno nunca está en uno puro. Por eso dije que yo era mesoectomorfo. O sea, tengo la combinación del meso de figura atlética y predomina un poquito más ahí la ectomorfia y no tengo casi nada de endomorfia. La endomorfia es cuando uno tiende a engordar por todo. Así uno tome solo agua, se engorda. ¿Cierto? Eso es endomorfo. Ectomorfo es cuando uno es muy alto y flaquito. Así coma lo que uno quiera, sigue siendo alto y flaquito. Y está el mesomorfo que se predomina como la masa muscular. ¿Cierto? Entonces el nutricionista tiene que haber revisado esto, tiene que revisar cuáles son las exigencias del deporte y asimismo se puede dar esa dieta balanceada para su cuerpo. Si yo no conozco estas características y simplemente digo, yo no voy a comer azúcar, ¿cierto? Entonces, si yo no sé cómo funciona mi cuerpo y de verdad que de pronto entonces le haga falta la ingesta de azúcar, entonces comienzan a haber problemas de hipoglicemia, comienzan a pasar los calambres, a hacer una cantidad de cosas por esos desbalances metabólicos que pueden haber en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que saber qué tipo de cuerpo, qué tipo de exigencia voy a tener, o sea, eso es otra ciencia. Creo que ustedes también van a ver nutrición. Pues yo en mi carrera también vi nutrición y por eso tengo esos conocimientos. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe, ya ahí quedó claro. Entonces, hay unas personas que pueden dejar de tomar azúcar y no les pasa nada, pero hay otras personas que no se sabe si son hipoglicémicas o estén propensas a ser hipoglicémicas y hacen eso y se enferman y fue peor lo que intentaron hacer. ¿Listo? Entonces, para que tener en cuenta eso. Bueno, entonces ya habíamos hablado del glucógeno, el anterior, del aeróbico con la aportación de oxígeno. Bueno, entonces vamos a hablar de la resistencia con relación a la forma de trabajo o de esfuerzo de la musculatura. Entonces, otro autor también dijo, vamos a clasificar la resistencia en estática y dinámica. La resistencia estática es el tipo de resistencia que se manifiesta cuando no hay movimiento externo visible del músculo y se resiste sin movimiento a una carga, o se fija a una articulación. ¿Cuál sería esta? A un ejemplo de resistencia estática.
handstand, profe. ¿Cuál es ese? Perdón. Handstand. Handstand no, sino, bueno, es que estaba intentando decir como, pues cuando se está haciendo la aplicación de una fuerza, pues no como tan, como con no tanta exigencia muscular, pero de forma estática, no sé, no sé, se me viene a la mente una parada de manos estática, puede ser. Ah, handstand, sí. Sí, para de manos. Sí, sí, es una fuerza de resistencia estática. Pues, no sé si ustedes han visto la prueba de tabla, que ponen los codos en el piso, pies en el piso, todo el cuerpo recto, que duran Sí, 3 horas más o menos en esa posición. sí, vi una vez esta vaina por YouTube. Esa es resistencia estática. Y resistencia dinámica, pues es los diferentes tipos de trabajo muscular ya en movimiento. Hay otra, otra clasificación de la resistencia es con relación al tiempo. La realizó Sindh y Newman, donde se tiene en cuenta el tiempo de trabajo y se considera la intensidad del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la resistencia de corta duración, que es de 35 segundos a 2 minutos. La resistencia de duración media, de 2 minutos a 10 minutos. La de duración larga, entonces ya estas largas se clasifican en 4. Larga 1 de 10 minutos a 35 minutos. Larga 2 de 35 minutos a 90 minutos. Larga 3 de 90 minutos a 6 horas. Larga 4 hasta después de 6 horas. Aquí está mal escrito. ¿Listo? Hay una resistencia con relación a la forma específica de la modalidad deportiva, ¿cierto? Entonces, cada uno, esa va a ser la actividad, va a clasificarme su deporte según las diferentes clasificaciones de la resistencia. ¿Listo? Después les voy a hablar bien de esto. Entonces, según la modalidad deportiva, se puede hablar de una resistencia de base, que es el nivel de resistencia indispensable que se necesita para la mayoría de las actividades deportivas. Entonces, uno no puede decir que si soy taekwondista, simplemente nunca voy a correr y nunca voy a, no sé, montar bicicleta porque yo solo hago taekwondo. No, uno siempre tiene que tener una resistencia de base, ¿cierto? Y está la resistencia específica, que es el nivel de resistencia que se relaciona con las características específicas y exigencias del deporte, de la modalidad puntual de lo que se está practicando, ¿cierto? Entonces esta resistencia es para poder desarrollar correctamente los entrenamientos y las competiciones. Así se permitirá una participación óptima del deportista en cada competición, disminuirá los síntomas de fatiga en momentos específicos de mucha exigencia en competición o entrenamiento y permitirá mantener la eficiencia en el trabajo. Bueno, las funciones de la resistencia aeróbica son mantener durante el máximo tiempo posible una intensidad óptima a la carga de trabajo, mantener al mínimo las pérdidas inevitables de intensidad cuando se trata de cargas prolongadas. Hay que saber distribuir esa energía, aumentar la capacidad de soportar las cargas de entrenamiento o competiciones, estabilizar la técnica deportiva y la capacidad de concentración. Y también está la recuperación rápida en las fases de esfuerzo. En la resistencia aeróbica hay unas características biológicas que son activar el sistema aeróbico, oxidar el lactato residual, eso es lo que les decía sobre la resintetización del ácido láctico, proteger las cargas de glucógeno, remover el lactato intra y posesfuerzo, aumentar la velocidad enzimática en la glucólisis aeróbica y de la lipólisis. Entonces, ¿qué podrá hacer esta velocidad enzimática? Que después van a estudiarlo muy bien.
¿Qué podrá ser eso? Señor, perdón. ¿Qué podrá ser Es que la está velocidad como enzimática de la glucólisis aeróbica? O sea, ¿qué quiere decir esa frase así tan científica? velocidad enzimática, pues a mí me hace como referencia a enzimas, lo de enzimática, como a las enzimas que requiere el cuerpo para poder tener una buena resistencia de velocidad o aumentar la velocidad por medio de la glucólisis, como por medio del proceso de sintetización del azúcar o algo así. Sí, tienes razón, ¿no? Eh, aeróbica, pues lo que veníamos hablando ahorita de pues la prolongación de la actividad física y la lipólisis, si no tengo ni idea de qué es. Listo, la lipólisis es la producción de energía a partir de los ácidos grasos, de los lípidos. La glucólisis es la obtención de energía a partir de la glucosa. La obtención de la glucosa es a partir de las enzimas. Entonces, esta frase de aumentar la velocidad enzimática de la glucólisis aeróbica y de la lipólisis quiere decir que el proceso de obtención de energía sea más rápido. Así, simple. ¿Cierto? Entonces la idea es que nosotros vamos a aumentar, como siempre les he dicho, nuestro léxico y vamos a hablar de formas más técnicas y asimismo lo que vayamos leyendo vamos encontrando estos términos y sabemos de qué están hablando. Seguimos con la aumentada de la capacidad mitocondrial para metabolizar las moléculas de ácido pirúvico. Este ácido se encuentra dentro del ciclo de Krebs. Aumentar la velocidad enzimática del ciclo de Krebs, aumentar la capilarización. ¿Qué será esto también? ¿Qué será la capilarización? ¿Qué tendrá que ver ahí? ¿No? ¿Ni idea? No, no, señor. ¿Qué serán los capilares? Pues como los del cuerpo o algo así. Sí. Bueno, como ustedes saben, nosotros en el sistema circulatorio tenemos las venas y las arterias. ¿Saben cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? Porque hay diferencia. Si no estoy, si no estoy mal, la vena transporta sangre y la arteria como que la mantiene la sangre o algo así. No. Alguien podría decir de simple vista que la... Dime. La arteria es un vaso sanguíneo y pues la vena ya, ¿cómo decirlo? O sea, la vena se encarga, confundí, bro. Tranquilo. Sí, a veces es confuso. Entonces, en el cuerpo tenemos esas dos. Las dos transportan sangre. Las dos son del sistema circulatorio. La diferencia, digamos, en vista, en visión, la vena, si ustedes se han dado cuenta, si los que son blanquitos, las venas pueden ser azulitas, ¿cierto? Y las arterias son rojas. Entonces, a partir de esto nos vamos a hablar de que la arteria es la que sale del corazón con sangre oxigenada y la lleva a las diferentes partes del cuerpo. La vena es la que lleva la sangre que ya se utilizó, que ya perdió su oxígeno y ahora carga CO2, ¿cierto? Para llevarla a los pulmones y es de color más azulita, más oscurita. Entonces ustedes saben que cuando uno tiene un corte en una arteria y se pierde sangre en esa arteria, la sangre sale muy roja y es muy peligroso porque esas arterias llevan la mejor calidad de sangre y comienza el cuerpo a perder esa sangre, la mejor sangre que tiene, diferencia a la vena, ¿cierto? Cuando, no sé si ustedes han ido al mar y se han cortado, la sangre es diferente a la que cuando uno se corta aquí, los que estamos en la montaña, estamos en Bogotá,
¿Sí se han dado cuenta de eso o no han tenido esa oportunidad o esa observación? No, no, señor. No, Bueno, para la próxima, si les llega a pasar, no va a decir que se vayan a cortar o algo así. Uno, cuando está a nivel del mar, uno tiene más oxigenación porque hay más concentración de oxígeno, entonces la sangre está más oxigenada y por eso la sangre allá a nivel del mar es más rojita. Entonces, cuando hablamos de la capilarización, nosotros hablamos de venas, arterias, las arterias que son más anchas, que son las que están, digamos, aquí la aorta, ¿cierto? Esas se van ramificando, ya comienzan a volverse vasos y los hilos más delgaditos se llaman capilares. Entonces, cuando hablamos de la capilarización, hay unos capilares que no tienen tanto movimiento, ¿cierto? Entonces, si yo no estoy moviendo en este momento, todos estamos sentados, nuestras piernas y sus capilares no están moviéndose tan rápidamente, sino están muy lentos. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre no está llevando oxígeno a los músculos porque no hay necesidad de llevar oxígeno allá. Entonces, ¿qué hacemos con este trabajo aeróbico? Aumentar la capilarización, aumentar esa irrigación en los capilares. Controlamos también la grasa esencial, reducimos la grasa acumulada, ya sabemos por qué, porque estamos gastando lípidos. Aumentamos el volumen de eyección sistólica. ¿Qué querrá decir eso solo así generalmente? ni idea, profe. ¿Qué será sístole y diástole? ¿No saben qué es la sístole y diástole? No, señor. Lo he escuchado nombrar, pero la verdad no sé qué es. Listo. Sístole y diástole son los movimientos de contracción del corazón. Listo, para que no se les olvide, porque pues son términos como básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos del volumen de eyección sistólica, ¿qué querrá decir? Entonces, cuando hace la sístole es cuando aprieta, hace la contracción del corazón y eyecta o bota la sangre, la bombea hacia el cuerpo. Entonces, también hablamos de reducir una frecuencia cardíaca en reposo, que eso se llama bradicardia. ¿Cuál será la frecuencia cardíaca en reposo? ¿Cuántas pulsaciones por minuto tendría una persona en reposo? ¿De 100 a 80 por minuto? Sí, aunque 100 es mucho. Bueno, hay personas obesas que tienen 100 en reposo, es cierto. Una persona normal, físicamente activa, tiene 60 pulsaciones por minuto, más o menos aproximadamente. Los ciclistas de élite tienen 40 pulsaciones por minuto. ¿Por qué será? Porque su volumen de eyección sistólica, pues en el momento de hacer el deporte es muy grande y pues en el momento del reposo, digamos que ya tiene una mayor capacidad. Entonces ya digamos que el corazón o pues la eyección de sangre pues reduce muchísimo a costa de eso. Sí, entonces, así como lo dices, sí, la eyección sistólica es tan buena, o sea, se manda la suficiente sangre con muy pocos bombeos del corazón. Entonces el corazón no se necesita estar ahí mandando y mande sangre tan rápido, sino ya con una sola manda la suficiente. Algo así tiene que verla, reducir la frecuencia cardíaca en reposo o bradicardia. También se reduce la frecuencia cardíaca en esfuerzo, por lo mismo, porque es más eficiente todo nuestro cuerpo. Optimizan los procesos de recuperación intra y posesfuerzo, aumentan el volumen de oxígeno máximo y aumenta la capacidad de persistir en esfuerzos moderados prolongados. Esto podría mostrarse como un ciclo de Krebs, en donde tenemos la glucólisis que también se transforma en piruvato, acetilcolina, donde se produce el ATP dentro de la mitocondria, ¿cierto? Hay transporte de electrones, bueno, hay
una cantidad de procesos que ustedes pues se deben de aprender. Pero igual en esta clase no se van a aprender cómo se transforma la glucosa en piruvato o algo así. Les voy a mostrar estas dos imágenes para que ustedes tengan una perspectiva de cómo se puede mostrar. O sea, el profesor que los quiera asustar les muestra esta. ¿Cómo ven esta? Este es el mismo ciclo de Krebs. Un poco más explicado. Pues se ve mucho más, con muchas más cosas y variables y nombres. Exacto. ¿Listo? Entonces las enzimas, no sé si ustedes se acuerdan que las enzimas son todas las terminadas en asa. ¿O sí? ¿Se acordaban de eso? No, señor, de eso no. Bueno, entonces todas las que ustedes ven ahí terminadas en asa son las enzimas. Entonces lo que decían de la velocidad enzimática es que estén presentes todas esas enzimas para que hagan todos los cambios y hagan todas las transformaciones. ¿De acuerdo? Pero igual lo que les decía, no vamos a aprender esto de derecho al revés, sino para que conozcan más o menos qué es este ciclo de Krebs. Entonces, ¿ya encontraron el meme que les decía de el ciclo de Krebs? No. Yo lo vi hace como una semana y ahora entendí un poquito. Exacto, perfecto. Bueno, esta es la bibliografía. Gracias. Entonces, bueno, la actividad va a ser, ya vimos qué es la resistencia, cómo se clasifica la resistencia. Ahora lo que ustedes van a hacer es, me van a por favor a buscar los métodos de entrenamiento de la resistencia. Los generales, no todos porque hay muchísimos. Métodos continuos, discontinuos, Farlek. Entonces me van a buscar cómo se entrena esa resistencia, ¿de acuerdo? Y también me van a decir cuál es la resistencia que trabajan en su deporte. ¿Listo? Vale, profe, se toca buscar los métodos de trabajo de resistencia general, digámoslo así. Sí, en general. ¿Cuál de esos métodos utiliza mi deporte? Y después sí, porque es que igual ustedes no van a saber solo la resistencia de su deporte, sino en general. Entonces, de pronto, según las clasificaciones, ustedes me van a decir cuáles son los métodos de resistencia con el sistema aeróbico. O sea, cómo yo a una persona gordita la entreno para que pueda hacer entrenamientos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿cierto? Entonces, ahí están esos métodos de entrenamiento. Los van a encontrar, los que encuentren, y los ponen en un Word y me los envían. Listo, hay unos métodos ya muy específicos como el intercalado de no sé quién en atletismo o en carrera de 200 metros. ¿Listo? Entonces, no, los quiero más generales, o sea, como les digo, según la clasificación. Ahí también, si ustedes, ahí está la presentación para que revisen y escojan más o menos cuáles son las clasificaciones con las que van a trabajar y asimismo buscan los métodos de entrenamiento. ¿Vale? Vale, profe. ¿Alguna pregunta, duda o sugerencia sobre la resistencia? ¿No? No, señor. En esta clase quedaron claras las cosas. Listo, perfecto. Entonces, pues aquí en esta clase entramos un poquito sobre los sistemas energéticos, pero es que va de la mano literalmente con la resistencia. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Por favor, me envían eso. Ahí activada ya la actividad en el Moodle. Y que tengan feliz resto de día y feliz fin de semana, ¿de acuerdo? Vale, profe, igualmente. Muchísimas Vale, que estén bien. gracias. Buen día, profe. Bien. Buen día, hasta luego.